Hola, soy el doctor Fernando Manochi Torres, cardiólogo. Si su corazón se le ha encogido un poco al escuchar esto es porque sabe que no estamos hablando de una película. Esto ocurre miles de veces al día en el mundo y por desgracia, muchas de esas historias terminan mal. Este video tiene fines exclusivamente informativos y no sustituye en ningún caso la valoración de su médico ni la atención de urgencias. Ante cualquier síntoma sospechoso, pida ayuda inmediata a los servicios de emergencia de su país. El ictus, también llamado accidente cerebrovascular, es hoy la segunda causa de muerte en el mundo y la primera causa de discapacidad en adultos. Pero la gran pregunta es cuando empieza, ¿de verdad sabe qué hacer? Hoy voy a enseñarle algo que muy pocas personas conocen. En muchos casos se puede frenar un ictus justo en medio del ataque. Y el primer paso no empieza en el hospital, empieza en usted. Si este tema le parece importante, puede darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita. Este tipo de información puede literalmente salvar la vida o el cerebro de alguien a quien usted quiere. Y cuénteme en los comentarios, ¿ha tenido un ictus usted o alguien de su familia? ¿Desde qué ciudad de España o de otro país nos está viendo? Me encantará leerle. Ahora, déjeme explicarle por qué 9 de cada 10 personas pierden millones de neuronas preciosas, porque casi nadie les ha explicado con calma qué está pasando dentro de la cabeza. Hay dos tipos principales de ictus que necesita recordar. El primero es el ictus isquémico, el químico. Representa aproximadamente el 85% de los casos. Un coágulo de sangre viaja por las arterias y se queda atascado como un tapón en una tubería. Todo el tejido cerebral que está después de ese tapón se queda sin sangre, sin oxígeno, y empieza a morir en cuestión de minutos. El segundo es el ictus hemorrágico, es menos frecuente, alrededor del 15%, pero suele ser muy grave. Aquí lo que ocurre es que un vaso sanguíneo dentro del cerebro se rompe a veces por un aneurisma. La sangre se derrama, irrita el tejido cerebral y lo comprime desde dentro como si la presión fuera aumentando en una habitación cerrada. En los dos casos, la regla es la misma: el tiempo es cerebro. Su cerebro consume cerca del 20% de todo el oxígeno de su cuerpo. Cuando la sangre se detiene, las neuronas solo aguantan unos 4 minutos antes de empezar a morir. Por eso usamos una herramienta muy sencilla que salva vidas cada día, el test BFAST. Es fácil de recordar y puede marcar la diferencia. La B viene de balance, una pérdida brusca de equilibrio o coordinación que hace que la persona se tambalee o no pueda mantenerse de pie. La E es de eyes, ojos, visión borrosa, visión doble o pérdida repentina de la vista en un ojo. La F es de fase cara. Pídale que sonría. Si un lado de la boca se queda caído o torcido, mala señal. La A es de brazo. Pídale que levante los dos brazos. Si uno se cae o no sube, hay que sospechar. La S es de speech habla. Si las palabras salen arrastradas, raras, o no se entiende lo que dice, aunque la persona esté despierta, puede ser un ictus. Y la T es de time, tiempo. En cuanto vea uno solo de estos signos, no espere a ver si se pasa. Cada minuto cuenta. En España y en la mayoría de Europa, marque el 112.2. En otros países, llame al número de emergencias que corresponda y vaya al hospital más cercano lo antes posible. Lo importante es pedir ayuda inmediata. Ahora bien, ¿qué ha cambiado para que hoy podamos detener un ictus en pleno ataque? Hay dos grandes técnicas. La primera es una auténtica carrera contra el reloj, la trombólisis, el tratamiento químico. Le voy a contar el caso de mi vecino, don Luis, de 57 años. Una noche estaba viendo la televisión en su piso de Madrid. Su esposa Ana escucha un ruido raro en el salón. Cuando entra, lo encuentra sentado en el sofá con la mirada perdida. Le cae saliva por la comisura de la boca y un lado de la cara está desplomado. Ella reconoce las señales que hemos comentado. Sin dudarlo, llama al 112. En pocos minutos llega la ambulancia.
En el hospital, el neurólogo confirma que se trata de un ictus isquémico. El escáner, el TAC cerebral, muestra que no hay sangrado. Deciden iniciar un tratamiento llamado trombólisis intravenosa. Es, en palabras sencillas, un medicamento que disuelve el coágulo usando un fármaco llamado alteplasa, un tipo de RTPA. Se coloca en una vena vieja por la sangre, encuentra el tapón y lo va deshaciendo. Pero hay un detalle clave: solo se puede administrar con seguridad dentro de las primeras 4 horas y media desde el inicio de los síntomas. Pasado ese tiempo, el riesgo de provocar una hemorragia en el cerebro es mayor que el beneficio. En el caso de don Luis, unos 30 minutos después de iniciar la trombólisis, empieza a mover la mano de nuevo. Su esposa rompe a llorar de alivio. El médico sonríe. El coágulo ha desaparecido. Eso es el poder del tiempo bien aprovechado. Pero, ¿qué habría pasado si don Luis, que María Teresa Luis, se hubiera despertado ya con los síntomas, sin saber a qué hora empezó todo, o si el coágulo fuera tan grande que el medicamento no pudiera disolverlo del todo? Eso es exactamente lo que le ocurrió a doña Carmen, de 71 años. Aquí entra en juego la segunda gran herramienta moderna, la trombectomía mecánica. Doña Carmen vive sola en un pequeño piso en las afueras. La noche anterior, sobre las 11:30, se acuesta como siempre, todo normal. A la mañana siguiente, a las 7:15, suena el despertador. Ella intenta apagar la alarma. Su brazo no se mueve. Lo intenta de nuevo y nada. Ella intenta incorporarse en la cama y se va al suelo. La parte izquierda de su cuerpo no responde. Está como muerta, paralizada. Quiere gritar, pero no le sale la voz. Solo un quejido ahogado. Poco a poco, arrastrándose por el suelo con la mano derecha, temblorosa, consigue llegar hasta el teléfono. Marca el número de su hijo como puede. Él, al oírla, casi no entiende lo que dice, solo nota que algo va muy mal. Mamá, tranquila, ya voy para allá. Unos 30 minutos después, entra en el piso y la encuentra tirada en el suelo del dormitorio. Enseguida llama al número de emergencias. La ambulancia llega rápido. Pero hay un problema importante. Nadie sabe a qué hora empezó exactamente el ictus. Fue nada más acostarse a medianoche, a las 5 de la mañana. Eso significa que para ella ya no es seguro usar el tratamiento de trombólisis porque ha pasado demasiado tiempo. Hace 10 años la historia casi seguro habría terminado ahí vida con una gran discapacidad. Pero estamos en 2025, en el hospital le realizan un TAC cerebral, después un angioTAC, una prueba que permite ver las arterias del cerebro. El neuroradiólogo mira las imágenes con atención. Hay un coágulo grande obstruyendo por completo una de las arterias principales del lado izquierdo. Deciden llevarla de inmediato a la sala de hemodinámica donde se hacen las intervenciones. Monitores por todas partes, un arco de rayos X alrededor de su cabeza, todo el equipo preparado, neuroradiólogos, anestesistas, médicos, enfermeras, técnicos. Doña Carmen está despierta, pero ligeramente sedada, tranquila. El especialista hace una pequeña punción en la arteria femoral, en la ingle, muy parecida a una cateterización del corazón, solo que esta vez el viaje no va hacia el corazón, va hacia el cerebro. Un microcatéter más fino que un espagueti va avanzando por dentro de las arterias. En la pantalla se ve un mapa en directo de su cuerpo. Primero la arteria femoral, luego la aorta, después las arterias del cuello, hasta entrar en las arterias cerebrales. Y allí está el coágulo, un tapón grande que está impidiendo que llegue la sangre a medio cerebro. El médico pasa el microcatéter a través del coágulo. Dentro del tubo hay un pequeño dispositivo metálico como una malla muy fina. Cuando llega a la zona del tapón lo despliega. La malla se abre y rodea
el coágulo como una red que atrapa algo dentro del río. 15 segundos, 30 segundos. En la sala solo se oye el pitido constante de los monitores. Después, con un movimiento lento y controlado, el médico empieza a retirar el dispositivo. Cuando sale el catéter, se ve el coágulo pegado a la malla, una masa alargada de sangre coagulada. En ese mismo instante, la sangre vuelve a circular por la arteria del cerebro de doña Carmen. Oxígeno, nutrientes, vida. El médico se acerca a ella y le dice despacio: «Doña Carmen, ¿puede levantar el brazo izquierdo para mí?». Durante unos segundos nadie dice nada. Todo el equipo la mira en silencio. Y poco a poco, su brazo izquierdo empieza a elevarse, primero unos centímetros, luego un poco más. Ella rompe a llorar. El médico y la enfermera también se emocionan. Lo que acaba de ocurrir es un milagro moderno de la medicina. Literalmente han sacado el coágulo de su cerebro, han detenido un ictus en pleno ataque. Hace 30 años, lo único que podíamos hacer era dar aspirina, controlar la tensión arterial y esperar lo mejor. Cuando yo era residente de cardiología, hace más de 2 décadas, esa era la realidad. Hace unos 20 años llegó la trombólisis intravenosa, el tratamiento químico. Hace unos 10 años la trombectomía mecánica empezó a extenderse, permitiendo intervenir incluso hasta 24 horas después del inicio de los síntomas, en algunos casos seleccionados. La medicina ha avanzado muchísimo, de ver cómo el cerebro se iba apagando a poder entrar, desatascar y salvar tejido cerebral que antes se perdía para siempre. Pero hay una verdad que no podemos olvidar: nada de esto funciona sin usted. La historia de doña Carmen terminó bien porque su hijo notó que algo no cuadraba y llamó a emergencias. Don Luis se recuperó porque su esposa reconoció las señales y no se quedó esperando. Estas técnicas tan avanzadas empiezan en realidad en su salón, en su cocina, en la calle. Empiezan en el momento en que usted ve una sonrisa torcida, un brazo que no obedece, unas palabras que salen raras, y en lugar de decir será estrés o ya se le pasará, decide actuar. Usted es la primera línea de defensa. Ni el médico ni el hospital pueden hacer nada si el paciente llega tarde. Su rapidez, su atención, su valentía para llamar a emergencias, eso es lo que salva vidas y cerebros. Por eso quiero que se quede con esto muy claro: equilibrio, ojos, carabrazos, habla tiempo. Be fast. Revíselo con su familia. Comparta este video con sus hijos, sus hermanos, sus vecinos y sus amigos, porque algún día alguien a quien usted quiere podría depender de que usted recuerde estas palabras. En esta historia, el héroe también puede ser usted. Y nunca olvide que en un ictus, el tiempo es cerebro. Soy el doctor Fernando Manochi Torres, cardiólogo. Si este contenido le ha ayudado, puede ver el siguiente video del canal, donde hablaremos de otros riesgos ocultos para su salud en el día a día y cómo prevenirlos. Suscríbase, cuídese mucho y gracias por estar aquí.